Este está, yo digo que sencillo, pero sí, vamos haciendo. Vamos haciendo el conteo de lípidos porque puede ser importante. Estaba un poco ligado a lo que hablábamos del conteo de carbohidratos y pues en general también para tenerlo como información, ¿va? Entonces vamos a ver el principio de conteo de lípidos, qué es, por qué se utiliza, la influencia que tienen las grasas y las proteínas en la respuesta en la glucosa, cuál es el efecto, por qué se podrían considerar, siendo que lo tenemos a lo mejor medio mentalizado que son diferentes rutas metabólicas por ahí. Cómo se realiza el conteo de lípidos, un conteo muy sencillo y empírico y también con base a las guías, cómo nos dice que debemos de considerarlo. Las limitaciones que puede tener este conteo, algunas recomendaciones prácticas para poderlo elaborar, ¿no? ¿Qué es el conteo de lípidos? Es una estrategia complementaria, eso es bien clave, complementaria al conteo de carbohidratos, que toma más relevancia, sobre todo en personas con diabetes tipo 1, ¿sale? Cuando se lleva una terapia intensiva con insulina, ya sea por múltiples dosis que veíamos la semana pasada o que tienen esta bombita de insulina que se va liberando con base a ese requerimiento. Acuérdense que platicábamos la vez pasada que lo que intentamos es asemejar lo que haría un páncreas que está funcionando con naturalidad o en perfección. Entonces, debido a que no es de esta forma y está alterado su funcionamiento, pues tenemos que ayudarle al cuerpo como a compensar esa diferencia. Entonces ahí entra un poco el conteo de lípidos. Aquí importante, aunque el conteo de carbohidratos, ese sigue siendo el método principal para calcular el bolo prandial, no lo viene a sustituir, complementario, acuérdense. ¿Por qué? Porque se reconoce que tanto las grasas como las proteínas sí pueden tener un efecto en la respuesta glucémica. Entonces, sobre todo cuando se consumen en cantidades elevadas, que lo vamos a ver. Entonces, método complementario, ¿sale? No es en lugar del de carbohidratos, sino que lo viene a acompañar. A ver, esta pregunta. ¿Por qué se pueden presentar hiperglucemias tardías? O sea, las varias horas de comer, cuando llegamos a consumir una comida alta en grasas o proteínas. ¿Por qué podría darse que un buen banquete, un buffet, un combo de Cash Junior, me genere una glucemia tardía? Sí, a las varias horas, pues, ¿por qué podría deberse? ¿Qué se imaginan? ¿Qué será? Porque ya no hablamos solamente de algo alto en carbohidratos que sabemos que va a elevar el pico, ¿no? Algo muy alto en grasas y proteínas, ¿de qué forma se imagina que podría llegar a elevar también la glucosa? Ok, tiene que ver con el tiempo de metabolismo. ¿Qué más podría tener que ver? Porque particularmente grasas y proteínas. ¿Qué se imaginan? No, o sea, sí, suponer. Las buenas zonas. Vamos a ver. Hay tres fundamentos o tres razones principalmente, ¿no? Ocurre por medio de tres formas. Una es que hay un retraso, como dices, en el vaciamiento gástrico inducido por la grasa. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo del índice glucémico decíamos que si va acompañado una grasita, el pico el primer impacto en la glucosa es más chiquito porque hay un retraso en ese vaciamiento? Pues también una comida muy alta en grasa retrasa todavía más el vaciamiento y digamos tarda más en detectarse. Cuando llega esta grasa al duodeno, esa primera parte del intestino, se liberan varias hormonas. Ahí les menciono algunas, pero entre ellas la función que tienen es hacer más lento ese vaciamiento. El bolo tarda más en pasar al intestino, por lo cual los carbohidratos van a permanecer más tiempo en el estómago, llegan más lento y empiezan a utilizarse más tardío. Entonces, más que generar un pico de glucosa pronto, se presenta después de las 3-5 horas de que se consume ese alimento que está muy alto en grasa. Entonces, como si tardáramos en detectarlo, se va a detectar, nada más que no va a ser en mis primeras 2 horas, va a ser ya posterior. Esa es una de las razones, un vaciamiento gástrico lento. Pero la grasa también tiene otro efecto. Hay una resistencia transitoria de la insulina causada por estos lípidos. Cuando consumimos un alimento muy alto, un platillo muy alto en grasas, tendemos a tener ácidos grasos libres y triglicéridos circulantes también elevados. Esto por distintas señalizaciones, sobre todo a nivel del músculo, van a hacer que los transportadores tengan una pequeña resistencia a esta insulina que se está utilizando.
Entonces, como hay una resistencia transitoria, se detecta después. Esto inicialmente va a disminuir la eficacia de la insulina y va a reducir la captación de glucosa en músculo y en el tejido adiposo, y en el hígado se aumenta esa producción de glucosa. Entonces, de forma temprana, una resistencia, pero que en forma posterior va a tener un mayor efecto en la glicemia. Este es menor efecto ante una misma cantidad de insulina. O sea, nosotros podemos haber administrado la misma cantidad de insulinas antes de comer, como estaba en mi conteo, pero como hay una resistencia temprana por esta cantidad de gases libres y triglicéridos, va a ser que de forma posterior sí tenga de todos modos este pico más elevado, ¿sale? Todo esto es derivado de las grasas. Y las proteínas, pues, ¿cuál es su función? Hay un aumento en la producción hepática de glucosa por la cantidad de proteínas elevada. Entonces estamos hablando de una cantidad elevada que se está consumiendo. Algunos aminoácidos pues se van a convertir en glucosa, pero esto hasta las 3-5 horas de que se consumieron. Y también se va a estimular el consumo elevado de estos aminoácidos en la liberación de glucagón, que ya saben que con la insulina ahí se lleva cuando uno, cuando es otro. Entonces, como hay una liberación de glucagón, aumenta la glucogenólisis hepática y se estimula la glucogenogénesis, sale ahí mayor producción. Y esto ocurre de todas formas en todo, o sea, no es distinto. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo, cuando no vivimos con diabetes, es capaz de regularse a la par que están ocurriendo estos cambios. Pero en personas que viven con diabetes, sobre todo tipo 1, hay un mayor efecto de estas tres condiciones. Entonces es mucho más notorio y se presentan estas hiperglucemias tardías. En conjunto, un consumo de un platillo, un tiempo de comida muy elevado en grasas y proteínas, ¿qué va a hacer? Retrasar el vaciamiento, incrementar la resistencia y prolongar la absorción de carbohidratos que mencionabas. Aumento de la gluconeogénesis, estimulación de la secreción de glucagón y liberación de glucosa de forma sostenida. En conjunto, hay una poca elevación de la glucosa inicial, pero hay un ascenso progresivo y muy notorio entre las 3 y 8 horas posteriores, que normalmente ya no las monitoreamos, ¿sale? O sea, es algo que se tiende a ocurrir. Entonces empezamos con que a las 2 horas ya estamos en 130, 140, pero luego a las 3, 4 ya va en 210, y luego a las 5, 8 ya va en 270 y algo, ¿me explico? Y esos picos luego son muy peligrosos, sobre todo cuando son nocturnos, que la persona cena todo bien a gusto en casa su Carl Jr., llega y se duerme, y entonces entre la madrugada tiene esos picos muy agresivos, ¿va? Es el riesgo con ese tipo de alimentos. Y les digo que es distinto cómo nuestro cuerpo de forma normal lo contrarresta a cuando no se puede hacer. En personas que vivimos sin diabetes, el páncreas detecta continuamente los niveles de glucosa, ¿sale? Entonces, insulina, glucagón, y lo va administrando y se puede controlar. Libera pequeñas cantidades de insulina, varias horas al día. Hablábamos de esta de la insulina basal, ¿se acuerdan? O sea, hay una parte que se está sosteniendo y tiene pequeños piquitos más marcados a la hora de comida, pero de todos modos de forma regular lo regula el páncreas y lo va liberando. Entonces se ajusta la secreción casi todo el tiempo, al momento, en vivo. Cuando vivimos con diabetes, esta insulina la solemos administrar antes de las comidas, como hablábamos con el conteo de carbohidratos. Pero acuérdense que con las insulinas había un pico máximo en el que estaba funcionando y luego llega un momento en el que ya no tiene efecto. Entonces, como esto lo estamos administrando antes de comer, el pico lo va a alcanzar en sus primeras 2 horas, la mayoría de estas insulinas, antes de que empiece a perder efecto. Si es ultra rápida, pues luego y pierde más pronto. Si es rápida, un poquito más, regular se prolonga, pero la mayoría ya para las 2 horas y garra ya no tienen el mismo efecto sobre la glucosa. Entonces está este riesgo. Cuando se presentan hiperglucemias derivado de una digestión lenta, como veíamos, el bolo sigue pasando, aunque la insulina ya no esté presente haciendo su acción. ¿Me explico en esto? Pues esa es la causa de esas hiperglucemias tardías. La insulina yo la administré como debía, tiempo y todo, pero resulta que por lo que comí, mi vaciamiento es muy lento, mi insulina generó resistencia transitoria, y pues que mi hígado decidió producir de más. Entonces se da este riesgo. Hay una discordancia entre la disponibilidad de insulina que yo suministré
y la que va a llegar y alcanzar a funcionar cuando mi alimento entonces tome o llegue a esta parte del intestino y esté disponible. Esos dos estudios se los pasé. Esos están padres, son dos revisiones sistemáticas de lo que se ha encontrado de forma individual en distintos casos, donde prueban suministrando distintas cantidades de gramos carbohidratos, digo, de gramos grasa y gramos proteína, y miden cuánto tiempo tarda antes de haber este pico. Entonces, son el fundamento de cuántos gramos pueden llegar a elevar tanto la glucosa y más o menos a las cuántas horas. Ambos, pues se fijan, los años son muy parecidos y la verdad es que se complementan, pero terminan citando a los mismos. Entonces, igual se los pasé a los dos y llegan a unas conclusiones que vamos a presentar, pero llegan muy similar a ellas. Entonces, más o menos viéndolo. En estos estudios se menciona que se vio que la ingesta de 50 gramos de proteína, un platillo con 50 gramos, y unos 50 gramos de carbohidrato en conjunto ocasionaron que a los 130, 300 minutos hubiera un aumento de glucosa similar a que si hubiera, digo, un aumento de glucosa mayor a que si se hubiera consumido 24 gramos de pura grasa. O sea, ya hizo mayor efecto al combinar proteína y carbohidrato. 35 gramos de proteína y 35 gramos de carbohidratos aumentaron a las 5 horas casi 50 miligramos en los niveles de azúcar. Pero si nada más se consumió proteína, aunque no haya tenido nada de carbohidratos, aunque no haya tenido nada de, o muy bajo en grasa, pues, de todas formas se hizo un aumento importante en la glucosa, similar a que si se hubiera consumido carbohidratos, ¿sale? Son los tiempos, las curvitas que generaron. También un consumo entre 36 y 38 gramos de grasa ocasionó un aumento importante en la glucosa a las 2-3 horas. Un consumo de grasa y carbohidratos por partes iguales en 30 gramos aumentó también unos 40 a las 5 horas, o sea, ya no estamos hablando del pico inicial, unas hiperglucemias tardías. Y grasa y carbohidrato más proteína también aumentó, fíjense, hasta 97 a las 5 horas. Entonces, de aquí vienen cómo vamos a sacar estas fórmulas para considerar o no la cantidad de proteína y grasa a la hora de aumentar nuestras dosis de insulina. Pero mayormente, fíjense que son cantidades elevadas, ¿sale? Pero es que a veces sí vale la pena y a veces no. 75 gramos de proteína, ¿como cuánto será de pechuga de pollo? ¿Me explico? Son que unos 200 gramos cigarra de pechuga. A lo mejor para alguien es muy fácil 200 gramos, hay gente que le cuesta llegar a 100 gramos. Entonces, ¿qué tan fácil puede alcanzar 100 gramos, 75 gramos de proteína en una sola comida? Pero ¿qué tan fácil es alcanzar 40 gramos de grasa? O sea, sí, los junto bien facilita. Entonces, y luego sobre todo estas combinaciones de cuando hay proteína, grasa y carbohidrato, en cualquier comida rápida yo las puedo juntar sin problema, ¿sale? En cualquier guiso mexicano, aunque sea así una fondita, con que me digan que está frito, yo se los puedo juntar fácilmente los gramos de grasa. Salud. Entonces, a veces sí es sencillo alcanzarlos y otras no es tan común, pero va a depender de cómo esté consumiendo. Y les digo que estas dos personas, aunque citan a los mismos, llegan también a conclusiones similares. Les puse el cuadro de uno de ellos, creo que es el de Hilbert, pero el de Bell está muy, muy similar. Y ese son un diagramita donde se presentan las conclusiones a las que llegaron sobre cómo abordar cuando se tienen esas hiperglucemias tardías. Vamos a ver que de entrada no es el conteo tal cual. Se fijan, como primer paso, tenemos que, si está teniendo esas hiperglucemias tardías, sobre todo de forma muy recurrente, tenemos que evaluar cómo está siendo la calidad de su alimentación, cuáles son los platillos que está consumiendo, dónde come, quién prepara, cómo prepara, el estilo de vida y también pues las metas que tiene de forma personal en cuanto a sus niveles. Luego vamos a optimizar tanto el ajuste que tiene de puro carbohidrato, que vimos la vez pasada, cómo está su radio de insulina-carbohidrato, cómo está su sensibilidad con los factores que veíamos la ocasión pasada, y ver si con eso tiende a ser suficiente para ajustar las hiperglucemias tardías. O sea, a lo mejor está viendo un mal ajuste en el radio por el tipo de insulina, porque ya necesita cambio, por lo que sea, y con ese puro ajuste en los factores de sensibilidad y de corrección me puede ser suficiente.
Luego, o sea, si siguen teniendo esas hiperglucemias, hay que evaluar qué alimentos es lo que más está consumiendo. Sobre todo si estas hiperglucemias suelen ser constantes después de las 3 horas o sobre la noche. Entonces, ¿qué tan alta está mi ingesta de grasa y de proteína en mi comida o este tipo de comida que estoy abusando? Con lo del índice glucémico se los mencionaba que el pico tiende a ser corto cuando estamos consumiendo algo de alto índice. Es más bien en las primeras horas, no tanto en las tardías, entonces puede ir por ahí, pero puede ir por otro lado. Y nos dice que como primer paso es dar consejos o brindar asesoría o dar alternativas sobre la comida, o sea, tratar de reducir la ingesta de grasa, no ajustar las insulinas a lo que está comiendo, o sea, si se está comiendo muy por arriba de los requerimientos de todos modos generales, primero se tienen que ajustar esos requerimientos, tiene que empatar, tratar de bajar la ingesta de grasa, sobre todo de la saturada, manejarnos con bajo índice glucémico, trabajar con las porciones, sobre todo los carbohidratos, o sea, lo primero es tratar de hacer ajustes en la alimentación y en la corrección con la insulina, antes de entonces enseñarle cómo ajustar la insulina a la cantidad de grasa y proteína que está consumiendo, ¿va? Porque esto a lo mejor si nos vamos directo a nada más a hacer conteo y que se ajuste la insulina a lo que consumió, pues sí, a lo mejor temporalmente empieza a regular sus hiperglucemias tardías, pero tal vez sí está consumiendo un exceso de grasas y proteínas y en general de energía que no le va a venir bien a su salud en general, ¿sale? Pero bueno, ya hicimos modificaciones en los factores de corrección, sensibilidad, ya intentamos mejorar las recomendaciones del índice glucémico, ya estamos ahí haciendo todo por esa persona, pero sigue teniendo estas hiperglucemias tardías. Entonces ya podemos enseñar a hacer estos ajustes y estas dos revisiones nos dicen en qué momentos y cantidades puede ser importante. Cuando hay un consumo de grasa superior a 40 gramos, ¿sale? Que mi platillo en general tiene más de 40 gramos, para las insulinas que son MDI, son las múltiples, o sea, que constantemente son durante el día. Yo voy a aumentar las dosis de insulinas un 30-35% de forma previa a consumir alimento, ¿sale? Quienes tienen bombas de difusión es más sencillo porque pues la verdad es que la misma bomba se va ajustando, pero ahí también nos dice que deberíamos aumentar es un 30-35%, pero que estaría bueno dividirlo en dos momentos. Es una parte del aumento de forma normal antes de consumir y la otra a las 2 o 2 horas y media después de que consumimos. Ahí lo que tratamos es que, bueno, mis insulinas previas a comer me van a cubrir esas primeras 2 horas, pero como la cantidad de grasa fue elevada, yo necesito a las 2 horas volver a suministrar para que a las siguientes 2 horas no se me presente ese pico tardío. Sale como una segunda ayudita, que les recuerdo, pues estamos tratando de imitar lo que haría el páncreas. Eso es en caso de la grasa. En el caso de las proteínas nos dice que aquí nada más vamos a sugerir aumentar la cantidad de insulinas cuando en proteínas superamos los 75 gramos o que tenemos alrededor de 40 de proteína, pero van combinados con 30 gramos de carbohidratos, que ya vimos que 30 gramos pues está muy sencillo, ¿verdad? Son ahí unas 2 porcioncitas de cualquier porción de las que manejamos la vez pasada. Entonces, cuando se presente ese caso, que si hay una cantidad de alrededor de 40 gramos de proteína 75, y 30 de carbohidratos, vamos a aumentar entre 15 y 20% las unidades de insulina. Ahorita lo vemos con los ejercicios. Pero si yo tengo 10 unidades ya por mis factores de corrección y sensibilidad y demás, pues yo le voy a aumentar sobre estas 10 unidades un 15 o 20%, ¿sale? Que son unas 2 insulinas más, póngale. Y pues bueno, los alimentos de alto índice glucémico, la recomendación inicial siempre es tratar de cambiarlos por unos bajos o se va a tener que administrar también insulina extra. En estos tres casos es un tanteo como una recomendación general de lo que se debería de aumentar, pero está muy sensible al cómo reacciona individualmente la persona. O sea, no es un consejo que debemos de dar para que lo hagas de aquí ahora en adelante, sino a través del monitoreo, a lo mejor esos porcentajes, pues va a ser el 30, va a ser 35, va a ser menor, va a bastar nada más con 15, vamos a poder hacerlo de una forma por el método empírico, que lo vamos a ver que es como el cálculo general, o si vamos a tener que irnos a un conteo más preciso, pero se va a hacer con base al seguimiento que tengamos.
Hay dos formas, ese es como el más sencillo que se usa en la clínica y así es fácil. Se calcula la insulina que se requiere por los carbohidratos, como lo vimos la ocasión pasada, y se va a sumar el 20 o 30% de la insulina extra para cubrir cuando hubo una ingesta alta en grasa y carbohidratos. Y quiere decir que en mi platillo yo calculé 60 porque le puse una taza de arroz completa y pollito y en crema de chipotle. Pero son 60 gramos de carbohidratos. Yo tengo un radio de 1 a 10, que se acuerdan no significa que por cada unidad de insulina me va a cubrir 10 gramos de carbohidrato, que quiere decir que nada más por mi platillo yo voy a cubrir 6 unidades de insulina, ¿sale? A eso yo le saco el 20%, 1.2. Entonces yo necesito, en vez de inyectar 6, necesito inyectar 7.2 para cubrir la parte del carbohidrato que me correspondía, pero ahora también la parte de proteína y grasas que fue importante dentro de mi platillo. Dime. Pero entonces, pues es que si nos vamos a una dieta normal, o sea, común, pues todas tienen de que proteína más o carbohidrato, ¿me explico? O sea, siempre se tiene que hacer eso entonces. Depende de las cantidades, por eso te decía aquí, o sea, más o menos, pues sí, todas tienen pollo, todas tienen proteína y grasa, pero mi cantidad, en este caso, el ejemplo del arroz con pollito, mi pollo supera los 40 gramos de carbohidratos, de proteína, nada más en mi pollo, o no Pues está es un poco común más que sí, abajo. ¿no? Pues habría que ver, es que sí depende de cada persona. Acuérdate, hablamos de repente en niños, hablamos de repente en adultos, gente que hace ejercicio, así va a depender. En 2 huevitos no te juntas 40 gramos de proteína, que sería un desayuno, pero a lo mejor en una comida con una pechuga padre, si los juntas más fácil. Entonces habría que ver ese momento. Igualmente en grasas, a lo mejor en este caso del arroz, pollo, si ahí quedamos, a lo mejor en grasas sí está bajo, pero si yo le hice una crema de chipotle para bañar mi pollito, pues probablemente sí llegue también a los 40 gramos de grasa nada más en eso. Entonces, yo sé que la mayoría de los platillos pues combinan estos macros, pero en los casos en los que estemos pasando estas cantidades de grasa y de proteína, sí se necesitaría hacer ese ajuste. Y por eso la forma sencilla es nada más entre el 15 y el 20%, digo, entre el 20 y el 30%, de forma inicial, pero necesitamos monitorear, o sea, sí necesitamos ver, bueno, mi aumento de insulina me mantuvo bien la curva las primeras 2 horas, pero también a las 5 horas. Entonces, pues bueno, es un porcentaje que medio yo puedo manejar cuando hagamos este caso. Pero si me está generando una hipoglucemia, pues entonces yo me pasé de insulinas. Entonces iba a depender mucho de la persona y en general del estilo de vida. Hablábamos también que es distinto comer y quedarme en la mesa así, platicando. Así yo como, porque después me voy a ir a hacer ejercicio, o voy a seguir trabajando, entonces también el movimiento me va a medio compensar la hiperglucemia tardía. Entonces todo eso tiene que ver, pero esto parte a través de que mi persona está teniendo hiperglucemias tardías de forma recurrente, que entonces yo le tengo que investigar por dónde va a hacer el ajuste. ¿Sale? ¿Más bonitos? Entonces sí, depende un poco de esas cantidades, que es lo que te decía ahorita con lo de si contemplarlo o no. Ajá, o sea, en una hamburguesa fácil me pasé mi grasa y proteína fácil. En mi huevito con salsa, frijoles a lo mejor no. Entonces sí va a ser el caso. Pero bueno, alrededor del 20 y 30% más de insulina, siempre con base a las unidades que ya determine que me van a cubrir el alimento. ¿Va? Vamos a hacer este ejercicio que es igual que el pasado, pero háganlo ustedes ahí en sus cálculos. Este paciente también tiene un radio de 1 a 10, va a consumir un platillo con 70 gramos y que no sé cuál es el platillo, pero es muy abundante en grasa. Entonces se le indicó que aumentara un 20% en las unidades. ¿Cuántas unidades totales entonces tendría que administrarse antes de? A ver, sí, vamos a ver acá. Ay, le cambié el valor, pero sí, 8.4. Que aquí cuando quiero ser completo lo dejé en 50. Bueno, si fueran 50 serían esas, pero con 70 estás muy bien. ¿Sale? Entonces, así es un aumento de la insulina que se va a suministrar de forma sencilla, pero él ya sabe que es en esos casos especiales. Y ese es el otro método, ese también viene descrito en los artículos que les conté.
En este está un poco más complejo, más tardadito. Este método lo que hace es que va a considerar la unidad o la relación grasa-proteína por cada 100 calorías que provengan de grasa o de proteína. En otras palabras, quiere decir que una cantidad de insulina similar es el traducido, perdón, una cantidad de insulina similar a 10 gramos de carbohidratos. ¿Ahí qué quiere decir? Primero yo voy a calcular, igual que en la forma pasada, mis gramos de carbohidratos para ver cuántas insulinas con mi radio. Así, inicialmente lo que hicimos. Cuántas extras va a depender de cuántas calorías vienen por parte de grasa o parte de la proteína. Si yo en mi platillo tengo 20 gramos de proteína, eso lo transformo a calorías. Cada gramo de proteína son 9 calorías, ¿no? Entonces 20 por 9. Cada gramo de grasa son 4 calorías, entonces si tienen otras 20, pues 20 pero por 4. Entonces yo voy a sacar el total de calorías que vienen de grasa o que vienen de proteína y las voy a sumar. Eso dividido en 100 me va a dar la cantidad de insulinas que yo debo añadirle a las que ya me va a cubrir el carbohidrato. ¿Sale? Está más preciso, pareciera, pero está un poco más tardado. Estos de multiplicarlo por 4 y por 9 son constantes. Eso es por el que sabemos que un gramo te aporta 4 calorías o te aporta 9 calorías. Pero este método lo que tiene es que tiene mucho riesgo de sobreestimar las necesidades. Entonces se pueden presentar más hipoglucemias, ahí al revés. Con este método a veces salen más unidades de las que saldrían con el método anterior. Entonces está ese riesguito, pero pues bueno, también es de los que fundamentan el uso de este conteo. Ya viéndolo como un ejercicio, suponiendo que en unas pizzas que voy a comer son 70 gramos de carbohidratos, son 40 de grasas, son 30 de proteínas, aproximadamente. Y yo sigo teniendo un radio de 1,10. Entonces otra vez, yo voy a consumir 70 carbohidratos, cada unidad me cubre 10, nada más por los carbohidratos yo ya necesito 7 unidades, ¿sale? Ahí me quedo. ¿Cuántas extras más? Voy a multiplicar los 40 por los 9 calorías que tiene cada gramo de grasa y los 30 por cada gramo que tiene la proteína. Cada uno me da sus calorías. Las sumo. 480 entre 100, 4.8 unidades de proteína grasa, lo que es traducido, y así lo redondeo a 5 unidades, nada más por la grasa y proteína que contiene, ¿sale? Entonces yo ya voy a sumar mis 7 más 5, pues me va a dar mis 12 unidades en esa pizza, ¿sale? Que si lo sacáramos con 70 gramos y el 20% de 70 gramos, ¿cuánto me da? Como si sacáramos el mismo platillo, pero con el método pasado. 8.4 totales, y aquí me está diciendo 12. Me explico cómo si puede haber riesgo de pasarnos. Y pues que esto sí requiere más precisión en cuántos gramos estoy teniendo entonces de proteína y de grasa para poder hacer el método largo. Pero pues puede ser útil también, ¿sale? Y luego lo que se recomienda también es que estas 12 no sean suministradas todas antes de consumir, sino las que correspondrían a carbohidratos normales, las 7, y que después de consumir del alimento, entonces puedan ser suministradas estas extras para que me alcance a que cubran cuando ya no estén actuando también las iniciales. ¿Me explico en eso? ¿Sale? Pero no hay nada escrito en esto, o sea, sí tiene que ser mucho monitoreo con la persona, que para este punto, acuérdense que yo ya primero cubrí, que ya mejoré las recomendaciones, que mejoré las selecciones de alimentos, ajusté mi radio, mejoré la sensibilidad, o sea, trabajé con todo eso previo antes de yo dar este tipo de recomendaciones, sobre todo porque pues se pueden prestar a un abuso de ellos, ¿sale? O sea, como lo que veíamos de, pues ahí me corrijo y ahí quedó. Entonces se puede prestar un abuso, es mejor no considerarlo como primer cuadro de elección, sino como algo complementario al conteo de carbohidratos. Porque igual no va a ser algo de diario, pero pues todos se nos antoja una hamburguesa, todos cumplimos años de repente, todos nos invitan a comer de repente a un lugar con pocas opciones. Entonces, para no vivir en esa limitación de que no puedo porque no sabré ni qué hacer, están ese tipo de conteos adicionales. Bueno, vamos a hacer con este mismo ejercicio, pero con este segundo método que les cuento. Tienen una comida
de 30 gramos de grasa y 25 de proteína. ¿Cuántas se tendrían que adicionar nada más por tener esta parte de platillo? A ver. A ver, vamos a ver los demás. Extras, ¿verdad? O sea, nada más de estos dos. ¿Ella también nos dio lo mismo? Vamos a ver. Ajá, ahí está. Acuérdate, bueno, no sé si viste la clase pasada en línea. Sí, lo de la plumita. O sea, va a depender si la plumita te permite redondear por arriba o si te permite quedarte a medias. Entonces, ahí va a depender de eso. Pero sí, entonces los 30 gramos por los 9, los 25 por los 4, calorías, la mitad, y son las unidades extras que yo voy a contemplar. ¿Sale? Cuando sí, cuando no extra, pues iba a depender de en qué casos. Por ejemplo, con consumir fruta, pues no, me puedo quedar con puro conteo de carbohidratos porque es un alimento que realmente es pura base de carbohidratos. Un arroz con pollo asado, pues generalmente no. El pollo asado, pues si tiene la piel, es una parte de grasa. Habría que ver cuánto de alita, por ejemplo, voy a consumir. Pero puedo quedarme a lo mejor nada más con conteo de carbohidratos y ya sí estoy complementando. Entonces, con más tortillas, un gravy, pues bueno. Ahora es un pollo asado, si me voy al pollo Kentucky, pues yo sí de a fuerzas tengo que considerar que va a haber una parte de grasa bastante elevada. Una pasta con crema casera, puedo considerar nada más aumentar entre el 20 y 30 para que no sea tan cuadrado. En una pizza, pues sí, mejor ajustarlo de forma más precisa o considerar a lo mejor un porcentaje más elevado de aumento de las dosis. Una hamburguesa con papas, pues también difícilmente el menudo. Sí. Y a las alitas, los boneless, todo lo que sea empanizado de entrada, sí es mejor ajustar. Unos tacos con queso de aguacate, pues preferiblemente sí, también si son más callejeros o los hice en casa, pues ahí va a depender. Comida rápida, casi son todos esos tipos de platillos los que sí van a requerir que les hagamos ajustes. Este, porque si es riesgoso lo de las hiperglucemias tardías, se dicen ya la superé, me medí a las 2 horas, registro mis 2 horas y estoy muy bien, y por qué me estoy sintiendo tan mal después. Entonces, eso. A veces no pasa tan desapercibido esta hiperglucemia, pues entre las 5 y 8 horas, normalmente ya hubo otra comida antes de eso, entonces ya se checaron otra vez y alcanzaron a corregirse, pero porque estoy llegando con esos niveles a mi siguiente comida, ¿va? Y luego se intenta de que, no, pues menos carbohidratos. El problema es que está comiendo muchos carbohidratos en la comida previa y a veces no es que esté consumiendo mucho carbohidrato, sino que está muy cargado en grasa y ocurre esto. ¿Cuáles son las limitaciones? No existe un método universalmente aceptado, o sea, no hay una fórmula tal cual que pues, son los porcentajes que medio se ha visto, pero no hay un método así para quedarnos en los ajustes por lo de las grasas o proteínas. La respuesta puede variar ampliamente en individuos, en las actividades que hagan, en la edad, el tiempo que lleven con diabetes, los requerimientos, o sea, es muy, muy variable lo que puede manejarse con uno o con otro. Y este es más útil cuando sí se dispone de un monitoreo continuo de la glucosa, que justo pueden detectar cómo está habiendo ese aumento progresivo, tardío en la glucosa, que alguien que se checa nada más en la mañana, o solamente antes de comer. Entonces funciona mejor con los monitoreos continuos, pero pues si no hay que ajustarse a lo que hay. ¿Aquí no se deben de checar cada 3 meses antes de ir con el doctor? Pues, y hacer ayuno 2 días antes para que salga mejor. También, no sí. Entonces, sí, es importante el monitoreo de esos picos, ¿vale? Y que sean recurrentes, tienen que ser recurrentes estas hiperglucemias para requerir de esos ajustes. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? También se las pasé para que se las pasaran. Son muy claras en que el control de carbohidratos sigue siendo la forma principal. No viene a suministrar nada. Es la forma sustituir nada. Son la principal forma de ajustar el bolo o las unidades antes de las comidas. Pero son muy claros en que sí existe un efecto de las grasas y las proteínas
y que pueden modificar la glucosa. O sea, este concepto o este efecto sí son muy claros en que existe, pero no son claros en cómo tratarlos. Nos dice que debe ser muy individual con base a los registros de glucosa individuales y pues preferentemente con el apoyo de monitoreos continuos. O sea, sí resaltan que existe un efecto, no está tan puntual cuál, pero debe de dar el seguimiento. Y ninguna de las guías va a describir un algoritmo específico para el ajuste de insulinas, nada más respaldan el concepto y pues bueno, dan cita a como los que les mencionaba al inicio, esos dos, de que cuánto por cuánto puede afectar, pero es muy amplio. Y que muchos de esos también están con niños, entonces es distinto para adultos también. ¿Qué recomendaciones nos quedan a nosotros entonces? Lo primero es que esto tiene que ser de forma progresiva. Esto se imparte una vez que ya se domina el conteo de carbohidratos que veíamos la vez pasada, porque es la base de todo. Entonces, primero es el conteo, hasta porque en orden de lo que se va enseñando, y es una vez que aquel se ajustó bien. Se tienen que identificar patrones de hiperglucemia tardía, o sea, que sea de forma recurrente, a las 3-8 horas de que comió, está este aumento en la glucosa, que ya no tendría por qué ocurrir. Se introducen ajustes por grasa y proteína únicamente en comidas con alto contenido de estos macros. Ya veíamos ahí medio un punto de corte, alrededor de 40 gramos con 30 de carbohidratos, de 75 puros de proteína o de 40 puros de grasa. Comenzar con incrementos conservadores y nos vamos a ir aumentando según la respuesta individual. ¿Sale? Es como las recomendaciones generales. Esos son los documentos que les compartí. Les digo que está padre porque pues los pueden leer y son los casos que existen de cómo han visto que tanto por tanto afecta y lo puedan considerar a la hora de hacer intervenciones. Pero sí se me hace muy importante resaltar que es después de haber hecho ajustes en los requerimientos nutricionales. O sea, lo primero va a ser que el día a día esté adecuado y que en este tipo de cositas que salen de la rutina, entonces se puedan tomar acciones. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen duda? Realmente se trabaja con ejercicios de este tipo. Y si se fijaban en los ejercicios, es hacer el conteo de carbohidratos y luego a sacarles los porcentajes. Entonces, es la forma en la que podemos practicar, seguir haciendo conteos de carbohidratos y con base a eso aumentar las dosis y ya en vivo con la persona ver cómo están viendo las glucosas tardías para ver si se necesita ajuste y no estar sobreestimando. ¿Sale? Muy bien. Pues les digo que este es cortito, la verdad es bastante corto. Hasta aquí, oigan, algo también que quieran repasar de lo que del conteo pasado ya unido a esto. Digo, de todas maneras, esas son 10 preguntas. El examen ya me dijo el doctor que son 200, así que... Oigan, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Qué tal? ¿Cómo checarlas? Más que, ¿dónde las tengo? Aquí las tengo. Aquí en el... ¿Sí hicieron los ejercicios que les mandé? ¿Cómo les fue? ¿Hay alguno que quieran verlo puntualmente antes de? Aquí están con respuesta. A ver, pues tenemos tiempito. Vamos aquí a pasar por dedazo y vemos uno que otro, a ver cómo lo resolvieron. ¿Y qué haríamos en caso de estarle sumando las unidades por grasas y lípidos? ¿Quién se avienta el primero? Es el de Pablo. El Pablo, buen Pablito. Pásale, vente. Vamos a ver. En ese nos decía que una mañana Pablo presentó una glucosa de 240. ¿Cuántas unidades requerirá para alcanzar la meta que se le puso, que fue de 120, si el factor con el que se está trabajando es de 1,40? Pues el factor era 1,40. Y luego tenía 240 y la meta era 120, entonces nada más lo restamos y aquí nos daba 120. Y luego ya de 120 nada más lo dividimos entre el factor, que eran 40, y ya nos daba 3 unidades.
Esas son las unidades nada más para corregir, ¿verdad? Para llegar, para empezar bien, digamos, antes de comer. Y luego esa misma mañana Pablo planea desayunar. Ahí te vas. ¿Sí? Esa es la sensibilidad, ¿verdad? Ahí se me va. Sí, es para corrección. El factor de corrección. Ajá, ahora sí vamos a ver el otro. El otro es puramente suma de carbohidratos. A ver, se desayunó 2 quesadillas. 2 quesadillonas que tenían 2 tortillas de maíz, unos 60 gramos de queso. Lo acompañó con un licuado que tenía una tacita de leche, media piecita de plátano, unas 3 nueces, hielos y stevia. Ah, y unos huevitos estrellados, 2 huevitos estrellados. Nada más en ese, ¿cuántos gramos de carbohidrato va? Contempla un nivel 2. Las tortillas son 15. Ok. Que serían aquí 30. Son 30. Muy bien. Y luego de los 60 pesos, bueno, la media taza de leche. Es que eso sí tuve que ver el. Sí, sí. La media taza de leche que era 12 gramos. En 60 por los 60 gramos de queso somos 60. No, porque estamos sumando carbohidratos. 60 gramos de queso, ¿cuántos carbohidratos tendrá? ¿Cuántos? Prácticamente cero. Sí, cero. Ya decía a punto, soy tanto. Ajá. Y luego medio plátano, ¿cuántos carbohidratos en un medio plátano? 15 gramos. Sí, ajá. Las nueces eran 0. ¿En carbohidratos? ¿A qué le pusieron los? La leche. La tacita de leche. Sí, pues en nivel 2 ya es 12. En nivel 2 de conteo es 12. En el nivel 1 lo puedes redondear todo a 15. Pero ahí vamos. Los huevos estrellados. ¿Carbohidratos, los huevos? ¿A qué grupo pertenecen los huevos? ¿Qué grupo de alimento es? Ajá, proteínas grasas realmente no es una fuente de carbohidratos, nos quedamos en cero. Entonces, ¿cuántos carbohidratos nos sumó por ahí? ¿Pero los 15 dónde los sumaste? Te brincaste acá, sí, ya. Ajá, perdón. Ok, ¿les dio también a ustedes esa suma? Muy bien. Ahí va bien el Pablito. ¿Cuánto te dio? 57 gramos. Más o menos. Por lo de los... Ajá. 15 de la taza de leche, 15 de media plata. Son 60. Ajá. Y sí conté el queso. ¿De queso cuánto salió? Lo conté como queso Chihuahua, Ajá. 3.3. Y por eso te quedaste en 62. O sea, le bajas. Porque te iban 60, ¿no? Hasta antes del queso. Sí. Y luego ya los del queso como 3 y lo bajaste a 60. Digo, es que una opción dice 62. Por eso, pero tú sumando te dio 63 y lo dijiste, pues ustedes. Ajá. Está bien, podría ser. Igual ahí son tantitos, al final en insulina nos va a quedar prácticamente igual. En este, pues más bien considerar origen animal, pues sí, como que no te aporta carbohidrato. Pero muy bien. Ahora, el mismo Pablito, si quieres... No, mira, mejor borra esta parte de abajo para sumarle a las heces. El mismo Pablito tiene un esquema en el que le tocan 18 unidades de glargina y lispro. Sí. Ahí igual considera que, bueno, sí, 6 de lispro, 8 de lispro en la comida y otras 7 de lispro en la cena. Ahora sí, ¿cuál es el radio? 7 la última, la de la cena. Sí.
18, 6, 8 y 7. Ahí está. Nos dice la pregunta, ¿cuál es el radio insulina carbohidratos? ¿A cuántos carbohidratos le cubre cada unidad de insulina al buen Pablito? ¿Qué debíamos hacer ahí? El factor queda en 500 entre la dosis total de la insulina que se pone todo el día. ¿Cuánto salió? Ahí me salió 12.8. ¿No son 450? Si la Lispro es de las rápidas. No, la Lispro es de la ultra rápida. Ajá. A ver. Es que según yo mandé aquí el de las respuestas, pero no. Era 450. No está marcado. 11.5. 11.5. Ok. Entonces, cada unidad de insulina te va a cubrir alrededor de los 12. Sí, alrededor de los 12. Vamos. Y si quieres, ya para terminar, o ya le pasamos el marcador a alguien más. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, ahí la última pregunta decía cuántas unidades en total deberá inyectarse antes de comer. Ajá. Ahí tenemos que sumar la de la corrección y Sí. las... Ah, Sí, ok. así es. Conociendo que ya se va para cubrir carbohidratos del desayuno. Ahí decíamos que si tenés, ¿cuántos carbohidratos te dio? De 57. 57. Sí, es que no me salía, pero porque yo la estaba haciendo con los 62 del desayuno. Bueno, le seguimos porque te vas a ver que la diferencia es chiquita no, de sí todas está bien. formas. No pasa nada. Queda chiquita. Entre 13. Ajá. Ya, sí, 4. 4, ponle unidades y si lo puedes redondear. Ándale. Entonces tenemos 4 que van a cubrir nada más el desayuno y que necesita 3 para corregir lo inicial. Entonces dice la última pregunta, ¿cuántas unidades debe inyectarse antes de comer que ya considere esos dos elementos? 7. 7. ¿A todos los demás también? ¿Ya, nena? Entonces, mira, sigue. Las 3 y las 4. Ajá, eso es para consumir. Y pues en su platillo, de todos modos podemos ver aquí que no hay una cantidad muy alta en grasa. Realmente a lo mejor, pues si el huevo lo hacemos frito, de esos que inundamos el sartén en grasa y luego le echan arriba para que truene, pues ahí sí. Ya si usamos un aceite para cocinar así en aerosol o demás, pues a lo mejor no tanto. Bueno, entonces vamos a borrarlo y dar eso con el marcador. A ver quién nos responde, Mariana. Ahí en línea le salió igual también. ¿Está bien con el ejercicio? Venga, vamos a hacer a Mariana. En Mariana, el caso es que Mariana es una chica de 19 años. Ella vive con diabetes tipo 1. Su médico la refiere a consulta ya que ha incrementado sus cifras de glucosa y también ha aumentado su peso corporal. La refiere para que aprenda el control de carbohidratos, o sea, va iniciando, con el fin de corregir sus cifras de hiperglucemia y para saber cuánto debe inyectarse antes de cada tiempo de comida. Actualmente, su esquema es que tiene 16 unidades de glargina, 5 unidades de glulicina, 7 también en la hora de la comida y otras 6 en la hora de la cena. ¿Sale? Nos dice la primera pregunta, ¿cuál será el factor de corrección? Vamos a darle ese dato a Mariana. Pues aquí era la glucina es ultra rápida, entonces son 1800 entre las 34 unidades que utiliza ella y son 53. Entonces, ahí, igual para que no vaya a haber confusión como que en el futuro, trata de siempre ponerle unidades para que luego no te confundas. No, ahí al revés. Ajá. Sí, ándale. Justo eso para que después no haya rollo en tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada unidad me va a alcanzar a ir bajando 53 miligramos. ¿Sale? Ahora dice la pregunta, bueno, ya fue ¿cuál es el factor de corrección? Los 53. ¿Cuál es el radio de insulina carbohidrato que tiene Mariana? ahí tengo una duda porque según yo es 450 entre 34, ¿no? La glucina es ultra rápida, según yo, que la puedo consultar. ¿Ustedes qué consideraron? Glucina.
Déjame la checo cuál es. Glucina. Tipo de glucosa. Sí, ultra rápida. Entonces, igual que ahorita. La respuesta me dio 13.23 y es que es de salud. las opciones son de que 1.23, 1.10, 1.15 y 1.16. A ver, vamos viendo. A ver, aquí buscamos, miren. Ahí me la presentación de la vez pasada. A lo mejor se hierro. Ahí lo vemos. Lucina, quedamos que ultra rápida, ¿verdad? Uy, ¿dónde está? La rápida. Así que más bien. Sí, solo con la ultra rápida. ¿A cuánto saldría? O sea, síguele normal como le estabas haciendo. Pues aquí me salieron 13.23, ajá. 3.23, O ¿cómo sea voy que aquí? este es su... Ay. Ajá, 1.13. Y ya no están las opciones, ¿verdad? Vamos a manejarlo entonces con lo que nos salió. A lo mejor ahí por el tipo de insulina en las opciones puse considerar la ultra rápida. Digo, la rápida. O dice cuántas unidades deberá considerar antes de comer solo para corrección de glucosa. Comenzó con 310 y la meta son 180, entonces hacemos la resta, nos da 130 y lo dividimos entre 53 y da 2.4. Ok, ahora sí 2.4. Si ya lo redondeamos una vez. Son las unidades nada más para corregirse, ¿verdad? Ok. Dado los niveles de hiperglucemia registrados, su nutrióloga le recomendó que la comida contenga unos 45 gramos de carbohidratos. Ahí es al revés de lo que hicimos ahorita. ¿Qué desarrollaste de comida con 45 gramos de carbohidratos? Le puse pollo con brócoli más 2 tortillas de maíz y al final una taza de jugo. Ok, ¿cuánto de pollo? ¿Cuánto de arroz? ¿Cuánto le pusiste? No tanto. Para que le sumara, ¿cómo sumaran a un platillo que hayan hecho que le sumara los 45 gramos de carbohidratos? Para que Mariana se coma. Tiene que consumir 45 gramos de carbohidratos, o sea, al revés volteado del anterior. Y ya, y a ver qué le pone encima. No. Ok. Una taza de fruta, ok. ¿Cuánto nos sería? Y otra vez otros 15. ¿Cuánto es lo que tiene que subirle? 45. 45. Sí. Pero ¿quién va a comer 2 tortillas y mango así nada más? No, oye, brócoli, esto no lo Ajá. Sí, que acuérdense que lo veamos. Le puedes dar un burrito de frijoles. Ay, hay que considerar también carbohidrato del frijol también. Pues la tortilla de harina son 15 gramos de carbohidratos y 30 15, 20. son 45. Ahí más o menos. Ahí le diste ya los 45 gramos. Los frijoles también, acuérdense de otra porción, sí, bueno, pero los frijoles los cuentas como 20. El tercio de taza. El tercio de taza como 20. Sí, a lo mejor sí, pues que puede ser la interesante combinaciones, pero eso es a que no se queden, o sea, entiendo el punto, que no se queden con que nada más sumar carbohidratos, sino pues que sigue siendo que sea un platillo. O le puedes dar una tostada de aguacate con un poquito de queso blanco que no cuenta, porque podría ser aguacate, lechuguita, para que aparte llene más, tomate, porque ya con la tostada y le va subiendo, le puedes poner crema y puedes hacer 2 en lugar de una para que llegues a los 45 gramos. Sí, se puede ser. El chiste es como que las distintas combinaciones y que lo vayan sumando ya nada más alimento y cuántos gramos, sino bueno, también a partir de gramos que puedo hacer de alimento y que no se quede nada más en cubrir los carbohidratos y ya. O sea, que hay que tenerle variedad en los platillos. Pero entiendo el punto. Tú determina, marcador, a quien quieras mandar aquí enfrente. Inquiera. Pásale, entra. Sí, está bien. Vamos a ver ahora el caso de José.
Del buen José, mira, José tiene 42 años. Él vive con diabetes tipo 1 desde hace 15, pero durante los últimos meses ha presentado cifras elevadas de glucosa antes de las comidas y desea iniciar con el conteo de carbohidratos para poder ajustar esas dosis. Actualmente tiene un esquema en el que son 24 unidades de la NPH, tiene 8 de la regular. Otras 10 en la hora de la comida de la regular y otras 8 en la cena. ¿Sale? ¿Pura regular? Y la basal 24. Así es como su Bueno, la NPH, pero la NPH es la que están tomando como basal. Sí, y no la las ponen otras. en 12 horas, la basal. La verdad me los inventé. Yo sí me inventé ahí los unidades. No es para que suma de los factores de corrección. Pero cambia si usan NPH o Largina. Pues es que la NPH lo que cambia son las horas. Ajá. La que te veo todo el día. Es la que, o sea, la Largina la vas a poner a las 24 y la NPH, pues la acción máxima son 18. Pero se suman igual. Al total de unidades para poder sacar las correcciones, sí. O sea, sumas ya todas las que está consumiendo del día en general. Por eso nomás me inventé ahí los numeritos. Ay, me fui a Pablo. ¿Dónde estamos, José? Ahí lo único es la aplicación de la regular. Acuérdense que la regular se tiene que aplicar con más tiempo antes de la comida, porque en realidad lo que va a pasar es que para el conteo de carbohidratos es la misma acción que si fuera ultra rápida para conteo de carbohidratos, ¿verdad? Esa es vamos, por eso la maestra no le da tanto énfasis en el tema de el tipo de unidades de insulina, de tipo de insulina que está utilizando. Sí, más nos corrigen los Sí, nada más son los factores. Porque aquí lo que estamos haciendo no es el tema de insulinas, sino de conteo de carbohidratos. Porque de repente sí podemos decir, caray, pero pues es que la NPH o esto es sumar todas las unidades de insulina y aquí lo único que va a pasar, si fuera un caso real, es que la regular se tiene que poner con más tiempo para que haga efecto y no haga picos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y aquí pues el factor entonces va a ser otro, será para cambiarle el factor de la división. Ajá, no será por cambiarle el 800 al 500. Entonces ahora usando el 1500, ¿cuál es el factor de corrección del buen José? Ándale. Ok. Ahora, aviéntate también la siguiente. ¿Cuál es su radio de insulina carbohidrato? Ok, 10. Ándale. Ahí está el otro. ¿Cuántas unidades deberá considerar antes de desayunar para corregir valores basales de 250 si tiene como meta 150? Digo, de 250 a 150. Y ahí le resté a la meta. Ok. Y eso lo dividí entre el factor de corrección. Ok. Unidades. Ahora sí ya lo pasamos a unidades. Unidades de insulina. Ajá. Que son para nada más la corrección. Ok, si quieres hasta ahí. Vamos a pasarle a alguien más. Tú elígelo. ¿Quieres pasar?
Ay, no, no se presenta. Ay, pero bueno. No más de las temas pendientes. Ahora mira de eso. Ahí vamos a hacer conteo. José va a desayunarse un bolsito de frutas. Ese tiene una taza de yogur. Acuérdense que lo de light. ¿Una taza? ¿De qué, perdón? Aquí no va a carbohidratos, ¿verdad? En los de yogur, pues vamos a hacer conteo de carbohidratos. El del yogur es similar al de la leche, que decíamos por taza de leche, 12. Así, acuérdense que light es que bajo en algo, pero puede ser bajo en muchas cosas, pues así hay que irnos a la etiqueta. Pero consideremos uno y promedio. Una manzanita picada. Yo la porción era 15 gramos. Tiene unas 10 almendras. Solamente tiene grasa, ¿no? Proteína un poquito también. Una cucharadita de semilla de chía. Luego lo complementa con un pan tostado. Con media piecita de aguacate encima. Y unos 30 gramos de queso panela también arriba. ¿Lo hago con todo y grasa? Primero sumarle los puros carbohidratos, ya lo vemos. Sí, bueno, podemos ponerle queso asadero. Sí, un asadero, para que nos sume padre ahorita. Un queso asadero así arriba. De carbohidrato nada. De puros carbohidratos, ¿cuántos nos suman? Ok, ¿también les dio los 42? Puros carbohidratos. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, puro conteo. ¿Cuántas unidades de insulina entonces va a inyectarse antes del desayuno? Ya contemplando ambos. Sería 42 entre... ¿Cuánto era lo que...? 1:10 es su ratio. Hay que sacarlo, ajá. Ah, no, ya lo sacaste, ¿verdad? No, sí, ya lo sacamos ahorita. Sí, 1:10 es su radio. No lo anoté, ajá. Lo sacaron ahorita también. Nada más para los carbohidratos de esa. Ok. Y nos falta las unidades de corrección. Esas son las cantidades de insulina ya totales para cubrir eso. ¿Sale? Vamos a suponer que si le hacemos un 20% considerando los lípidos porque fue asadero, que en vez de un aguacate fue el aguacate completo, que a lo mejor en vez de las almendras le pusimos crema de cacahuate, ¿sabes? Y ya las 2 cucharadonas bien pesadas y sí, nos quedó alto en grasa, no, vamos a ver alto en grasa en combinación con los carbohidratos. 7.5 por 20 entre 7. 9. Y ahora mira, ahí lo estás sacando con base a tus unidades totales, pero hay que sacarlo con base a las unidades que cubren los carbohidratos, porque el otro es únicamente para corregir. Entonces, con base a las unidades que dices que va a cubrir la comida, aquí es donde hay que considerar el 20%. Pues quedan 5. Entonces, 4.2 por punto 20. 5. 5.04. O sea, total ya. Punto 20. Sí, haz cuenta que el punto 20 es punto 84, como si le sumaras una unidad. 5.4 más 3.3. ¿Cuánto sería? 5.4 sería 7, 8.7. Y lo podemos ya subir a la mejora de 9. Ajá. Y ya serían unas 9 totales que se puede hacer. Muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro?
Sí, y que es distinto el porcentaje que le aumentamos a lo de la comida, es punto de aparte de lo que se usó para corregir. Muy bien, gracias, gracias. Y ya ve, ese también es otro ejercicio de los de inverso. Por la tarde, José presenta una hipoglucemia, le bajó hasta 55. Vamos a desarrollar 4 snacks distintos que podemos aplicar para que cubra 15 gramos de carbohidrato cada uno de ellos y aplicar esta regla del 15 por 15 que les platicaba. Entonces, 4 snacks distintos, considerando que está en hipoglucemia, es emergencia, que no nos vamos a poner a elaborarnos mucho rollo. ¿Cuáles podrían ser unas 4 snacks diferentes? Pues sí, su cosita es como emergencia, se está sintiendo mal, le bajó hasta 55, necesita subir. Fíjense que con esta regla aplicamos 15 gramos de carbohidratos, esperamos 15 minutos, sigo teniendo bajo 15 otros gramos de carbohidratos y vuelvo a esperar. Pues como esos 15 gramos tienen que estar disponibles así, pues no puede ser sí, o sea, no puedo elaborarme algo y necesito buscar que sean carbohidratos simples, muy disponibles. A ver. Medio plátano puede ser una opción. Podría ser. ¿Dónde más encontramos 15 gramos disponibles pronto? A ver, ¿sí? ¿Cuánto es la porción de pasas? No me acuerdo bien. Unas 10 pasas. Pasas deshidrataditas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los dátiles. Yo cuando trabajaba en un centro de rehabilitación, nos llegó un paciente con diabetes tipo 1, pero que no, él, pues obviamente, con problemas de alcoholismo, pues no se curaba. Me acuerdo mucho que un día me dio una y la doctora del establecimiento me dijo, corre y consigue una miel de maple. Y la conseguí. Sí. Y me acuerdo yo estarle suministrando cada 15 minutos así unos shots de miel de maple. Sí, o sea, los 15 gramos los cubres estaba con una así, cucharada generosa. Y así lo levantamos, me acuerdo esa vez con este paciente. Panditas. Más o menos, sí, anótale. 6 panditas, como una cucharada padre de miel. Miel de la que sea, o sea, puedes agarrar la miel, bueno, por ejemplo, la que trajeron aquí no porque esa justo no tenía azúcar, pero miel la caro y así. La doctora se la en la cocina del centro, entonces fui y yo le estaba dando así al paciente con un chorro de... Y se lo untas en los cachetes también, o sea, no solo en la boca, sino abrirle la boca y untárselos así en los paladares. Media de coca, 6 panditas, ¿qué más nos juntaba? 15 gramos, pero rápidos. A ver, chequenle esos. Ahí en la revista venía la paleta payaso. Paleta payaso, sí, pues también por lo del bombón. Una taza de durazno también traía 15 gramos. Y también lo que leí venía el chocolate M&M, el mini. También es de 15 gramos. Ok, de la paleta la pieza completa, no me lo sé. Sí, la pieza completa, la paleta payaso. Una pieza. Ahí con lo de dulces duros yo no me iría tanto por la textura. Si se está sintiendo mal, le pones algo ahí medio durito, sí se puede quedar. ¿Y de durazno qué comentabas? ¿Cuánta cantidad? Los de almíbar. Una taza, sí. Una taza de durazno en almíbar, vamos a poner también como otra cosa. ¿Qué más? Pues hay más opciones, pues estamos desarrollando varias. No, pero está bien. El puro juguito del almíbar también lo puedes agarrar a puro jugo de manzana y más o menos la porción de 15 gramos. Como medio así. De 20-25. Sí, es de los azucarados o manzana. Sí, o sea, los que nos decía Lenin este cubito. Juguito de manzana. ¿Qué más podremos agarrar de emergencia? Pues un soya. Sí, es un entre que bebida vegetal, entre que jugo. De eso sí se pregunten. ¿De los sales o de los jugos? De las glucosas con jugos. correcciones. Con las correcciones de esas.
¿Qué otros nos pasarías así de tip que son rápidos? Tenemos el plátano, las pasitas, gomitas, coca, los bombones. Los panditas Ajá. suben, yo creo que después de la miel, ¿Miel? ¿Le dijiste miel? de hecho la miel No, tendría que ser el primer, La miel que nos primera opción. comentaban acá. Pero la miel virgen, o sea, la miel de abeja, porque otra miel no le sube rápido. No tan fácil. No. ¿Qué La más? miel, piloncillo, aunque es muy amargo porque es azúcar quemada, pero también sube. ¿Cuánto de piloncillo? De piloncillo, pues se tiene No me lo que sé. usar. Yo no sé. Bueno, Entonces, cajeta. la cajeta sube, pero Momento. el tema es que tiene leche, entonces tarda, o sea, sí sube, pero va a tardar más para absorción rápida, para una hipoglucemia. La cajeta no ayuda tanto por el tema de que tiene leche, entonces tarda en ser En notarse. que absorba. Esa puede ser para mantener la cajeta, la Nutella, el chocolate o la leche con chocolate, esas sirven para ya que no vuelva A bajar. ¿Qué más se imaginan hacer alcance? ¿Qué más está? Media coca, pues, la coca, También ya está la coca. Yo los alterno. El no, copón. porque no le sube. Le dice la textura. ¿Qué más podemos pensar? Si el que sube 15. Los bombones sí suben, Hay más o menos sobre todo la porción que visualizar cómo son 15 gramos. Ahí tienes el equivalente. Creo que son 2 de los grandes y creo que son como 10 de los chiquitos. y Pero no me la lo sé. textura, ¿qué decías tú de la textura? Que si se está, o sea, dulces duros, Si es tragarlos. si es una hipoglucemia. Sí, nada duro. Sí, si es una hipoglucemia, es Está que ya bien. no son severas y leves, ya vienen por número, ¿no? Si es una hipoglucemia donde no tienen conciencia, Sí, ahí, obviamente bueno, no se les ajá. puede poner nada, eso es miel, ahí Sí. es miel. Azúcar, El azúcar así en agua, tal cual. azúcar en agua. Yo había escuchado de un maestro en Doppelmayr que decía, si estén consciente de estar en el rancho, ya ustedes con un punto de miel, en la zona rectal. Sí, también. Con la lengua. Ajá. Pues, se quedó con la lengua. No, pero sí es cierto, eso sí es cierto. Sí. No, sí es cierto. Pues se absorbe con. Sí, de hecho sí es cierto, ya sea Sí, o sea, en la las papilas boca. gustativas, obviamente, en los cachetes, Ajá. o en la zona rectal, sí es cierto, sí sube. Pero yo iniciaría por la boca. Pero yo iniciaría por la boca en lugar de... Por la puerta de adelante, sí. En vez de... Dame, ok. Bueno, ahí sacamos varios, entonces, emergencias. En el problema se puso como que snacks a tener, ¿me decías? Que el equivalente eran 2 malvaviscos grandes o 18 miniaturas. 18, ok, tenía... De Sí, preferencia los que no bombonzotes tenga el chiquitos. chocolate, No sé porque si sabe pasa bombón. lo mismo que pasa con la cajeta. El chocolate hace que no se absorba tan rápido por el tema de la grasa. Más que la leche. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya sacamos las ideas. El chiste es más o menos cómo se visualizarían 15 para seguir con lo del conteo. ¿Algún otro que quieran agregar? Y más o menos ver cuántos son 15 aprox. ¿Qué cosa? ¿Algún otro alimento que se les ocurra como de snacks para este tipo de situaciones? Y sobre todo complementarlo con cuántos serían 15 gramos de carbohidrato. Porque sí, la absorción pues va a depender de los otros dos macros, pero que más o menos cómo serían 15 gramos en porcioncitas. Por ejemplo, también para algo no tan grave, pero ahorita viendo los panes. En donas se me hace que es como media dona. ¿Cuánto de dona nos marca ahí? No tan grave porque igual tiene grasa y todo, pero la pieza también como media. No me acuerdo si incluso vienen menos, vienen cereales. Pues también depende del glaseado, pero sí. Me hace que es como media o por ahí. También, la mitad.
También, por ejemplo, en las galletas Oreo, creo que son como 3 piezas, los 15 gramos. Casi creo que son como 3 piezas. Y luego, ¿qué más? 15. Un tercio de dona Es un tercio. ¿Ves? Más o menos. Un tercio. Y si es No, pues, ponle aquí un medio, así. pero le damos la medida por si acaso. Una chupada. Sí, mejor, una media. Pero bueno, más o menos dice en 15. Pues sí, muchachos, entonces, ¿Sabes qué? ¿qué? De los cafeños, Sí. ahorita porque me acordé, lo que son los cafeños, sobre todo pensando en todas las bebidas azucaradas que tienen ahora. Sí, ¿cuál es la que más? La lateada, La según lateada. yo. El capiz. El café también. Sí. Digo, y si son de Starbucks, más todavía. Ah, la lateada, sí la anoté. Había Son un buenas. producto de Starbucks que hasta creo que le llamaban unicornio o algo así. Ah, que era de colores, pero Sí, sí me acuerdo. otro que sí también le sube mucho, los algodones. Pues está más difícil de encontrar, pero sí. Pero si Está andas más en una feria, en la En el Pero palomar. son algo. sí te puedes El señor del Sí. un palomar. algodón de azúcar en una feria, en Algo- Expogan. No me digas que a veces estamos en Expo, ¿eh? ¿Cómo? No, pero No, el alcohol te ¿Cómo? baja, el alcohol es al Te revés. baja con el alcohol. Sí, el alcohol no Sí, pero el sube. algodón de azúcar sí sube. El algodón tiene que estar bueno. No, son los más frecuentes, yo creo. Pues bueno, muchachos, ahí sacaron también ya varios medios equivalentes a 15 gramos para opciones en esos casos de hipos. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí bien? De forma general, ¿tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo? Del conteo, ahora lo de las etiquetas, algo que quieran repasar. Quedó todo padre. ¿Sí? Muy bien. Pues sería todo por mi parte, muchachos. Ahí tienen mi contacto igual por si algo se requiere. Sí, lean estos, la verdad es que están padres, sobre todo para que vayan manteniendo el juicio de cuándo sí, cuándo no. Pero pues sí, la clave de todo va a ser el monitoreo y creo que es todo. Muy bien, ¿Algo chicos, más? pues nosotros ya no sabemos lo que dice, pero la maestra no. Y bueno, vamos a despedir este módulo. El doctor Lenin tuvo que ir a precisamente una cita médica, entonces pues me toca a mí darle las gracias a la maestra María Fernanda Chávez Díaz por estas 3 semanas que tuvimos del módulo de nutrición, con el cual ya terminamos el módulo de nutrición. Cualquier duda, pregunta con el doctor Lenin, también la gente que está en Zoom. Cualquier duda, pregunta, por favor pónganse en contacto con él o también me pueden preguntar a mí. Y bueno, vamos a hacer ya aquí el reconocimiento. La Asociación Chihuahuense de Diabetes ACAM-SURA otorga la presente constancia a la MC, nutrióloga y educadora en diabetes, María Fernanda Chávez Díaz, por su valiosa participación como ponente en el tercer diplomado en formación de educadores en diabetes 2026 del Programa de Desarrollo Humano, Familiar y Comunitario para la Prevención, Atención y Formación en Diabetes en el municipio de Chihuahua 2026-2027, apoyado por FECHAC con un total de 18 horas. Chihuahua, 4 de julio del 2026, y firman el presidente del Consejo Directivo, el licenciado Carlos Quirós Álvarez, el doctor Miguel Ángel Jurado Aguirre, presidente médico de ACAM-SURA, el doctor Lenin Omar Nevares Prado, coordinador de capacitación, y bueno, pues una servidora, Florencia Vargas. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación, gracias por el esfuerzo, porque también venir doble a veces cansa también un poquito más, pero muchas gracias, apreciamos mucho que hayas estado con nosotros. Y a todos los que están en Zoom, pues muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes
Para el examen, recuerden que la próxima semana ya hay que mandar a toda la gente que está en Zoom, hay que mandar por favor sus videos, dudas, preguntas en el chat individual con el doctor Lenin y también aquí para los temas de la presentación. Recuerden que hay que traer 2 pacientes para la próxima semana. Ya de todas maneras, entre lunes y martes, el doctor les va a estar poniendo el tema de los horarios, los equipos. Y bueno, pues sería todo, creo que por nuestra parte, las fotografías, a quienes me deben fotografías en Zoom y a quienes me deben fotografías en presencial, se las encargo mucho. Les agradecemos mucho este día. Que tengan muy buena tarde. Y bueno, excelente fin de semana. Gracias a todos. Bendiciones. Se le va el aire casi. ¿Eh? Se le va el aire casi.